Hola chicos, buenos días. Este día nos corresponde hablar sobre el tema de digestión y absorción de proteínas. Entonces, para abordar este tema hay que recordar que las proteínas en sí están formadas por diferentes aminoácidos que me forman cadenas peptídicas, las cuales posteriormente tienen conformaciones primarias, secundarias, terciarias e incluso cuaternarias para posteriormente darme la formación de una proteína como tal. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que implica la digestión de las proteínas, cómo se logra desnaturalizar estas proteínas para poder lograr separar los enlaces peptídicos y obtener, por último, aminoácidos que puedan ser tomados dentro del torrente sanguíneo y transportados y usados posteriormente en las diferentes rutas metabólicas. Entonces, comenzamos recordando los aminoácidos, de los cuales yo aquí les traigo un pequeño cuadro para que recuerden sus nombres, pero a la vez hay que hacer la diferencia entre los aminoácidos que son nutricionalmente esenciales y nutricionalmente no esenciales. Es común hacer la referencia entre aminoácido esencial y no esencial, pero los 20 aminoácidos en general se considera que son necesarios para garantizar la buena salud. La división se basa en decir que hay aminoácidos que deben de estar presentes en la dieta de las personas y por tanto se consideran nutricionalmente esenciales, y el grupo restante de aminoácidos son nutricionalmente no esenciales, ya que no necesitan estar rigurosamente dentro de la dieta, ¿sí? Entonces, aquí vemos que está la diferencia entre los nutricionalmente esenciales y los no esenciales. Esto es más que todo a modo de recordatorio. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar propiamente de la digestión de proteínas, nosotros tenemos que tener claro que dentro de la dieta tenemos diferentes grupos alimenticios que nos contribuyen, y al momento en el que un grupo proteico forma parte de la dieta entre el organismo, vamos a tener involucrados aquí a 3 órganos principalmente. Si bien es cierto que al momento de la masticación se puede en cierta manera degradar los alimentos para obtener el bolo alimenticio, en este caso la digestión de las proteínas comienza meramente en el estómago, ¿sí? Una vez que tenemos la acción del estómago por medio de el ácido gástrico y ciertas enzimas, vamos a tener a la par la colaboración del páncreas exócrino. ¿De qué manera? Páncreas exócrino lo que hace es que me proporciona enzimas necesarias para poder continuar con la digestión y posterior absorción de los diferentes aminoácidos. Por último, vamos a tener que el intestino también, con el borde en cepillo específicamente, me va a permitir que se continúe tanto la digestión como la absorción, y posteriormente, al haber degradado las proteínas hacia aminoácidos, estos pueden ser absorbidos y utilizados dentro del torrente sanguíneo por medio de otras células y otras vías metabólicas. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Voy a tener enzimas proteolíticas, que también se pueden llamar proteasas, que se encargan de romper las proteínas en aminoácidos. Esto, como les venía diciendo, inicia en el estómago, y aquí es donde nosotros tenemos que las enzimas proteolíticas en realidad son sintetizadas, y una vez sintetizadas se liberan de una forma inactiva, que son los zimógenos, ¿sí? Entonces,
Una vez que los zimógenos son secretados hacia el tracto digestivo, tienen que tener un proceso por medio del cual se van a cortar y a producir las proteasas en su forma activa. Entonces, la primera proteasa que vamos a tener presente está en estómago y corresponde a la pepsina. Entonces, aquí voy a tomar dos células que contribuyen directamente a la digestión. ¿Por qué? Voy a tener a las células que son las principales del estómago, porque estas se van a encargar de secretar el pepsinógeno, que posteriormente se va a convertir en pepsina, y voy a tener a las células parietales gástricas que se encargan de secretar el ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo tengo ácido en el lumen del estómago, este ácido contribuye a activar el pepsinógeno. ¿Cómo lo hace? Porque altera la conformación de la enzima y se produce un corte dentro del zimógeno para producirme la proteasa pepsina activa. Entonces, como se da este mecanismo de activación, se considera que la activación del pepsinógeno es autocatalítica. Ahora bien, una vez que tengo a la pepsina en su forma activa, voy a tener que las proteínas de la dieta van a ser desnaturalizadas primero por la contribución del ácido del estómago, que lo que hace es inactivar a las proteínas de la dieta y desdoblarlas, y así permitir que éstas se conviertan en un mejor sustrato para las proteasas. Entonces, cuando yo tengo las proteínas ya desnaturalizadas, desdobladas, ¿qué ocurre? La pepsina en su forma activa no se va a desnaturalizar a pesar del pH bajo del estómago. Al contrario, va a actuar como una endopeptidasa. ¿Y qué va a hacer entonces? Me va a cortar enlaces peptídicos en varios puntos dentro de las diferentes cadenas polipeptídicas. Entonces, la pepsina, vale la pena recalcar que tiene una especificidad bastante amplia. Entonces, puede cortar grupos que vienen tanto de aminoácidos aromáticos como de aminoácidos acídicos, ¿sí? Entonces, lo que produce esto es que obtengo un número de péptidos mucho más pequeños, e incluso puedo tener algunos aminoácidos que ya van a ser libres y van a estar totalmente separados de las cadenas polipeptídicas. Ahora bien, continuamos entonces. Pasamos a tener la digestión o a continuar la digestión por medio de las enzimas pancreáticas. Ahora que yo he logrado degradar en cierta manera las proteínas y al mismo tiempo he logrado obtener péptidos más pequeños y algunos aminoácidos libres, entonces continúa el proceso dentro del intestino. Los contenidos gástricos pasan hacia el intestino delgado y aquí se van a encontrar con las secreciones que corresponden al páncreas exócrino. Aquí vale la pena que recordemos que páncreas no solamente contribuye a la digestión de proteínas, sino que también lo hace por medio de otras enzimas hacia los carbohidratos, las grasas, etc. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que primero tengo que
regular el pH de las secreciones gástricas. En este caso, lo que ocurre es que páncreas me va a liberar cierta cantidad de bicarbonato para así lograr neutralizar el ácido estomacal y elevar el pH. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque aquí es donde van a actuar las proteasas pancreáticas. Entonces, cuando yo tengo este control del pH, las proteasas se van a poder activar. Igualmente, estas proteasas se liberan en forma de zimógenos, en forma inactiva. Entonces, una vez que yo he liberado los zimógenos y obtengo las formas activas de la enzima, es cuando voy a tener de importancia la escisión del tripsinógeno. El tripsinógeno es uno de los zimógenos liberados y una vez que se activa me da la tripsina. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la tripsina dentro de todo esto? Que la tripsina, para empezar, su forma activa se obtiene por la activación de una enteropeptidasa. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo la tripsina, lo que ocurre es que ella me va a colaborar catalizando o realizando cortes en el quimiotripsinógeno, que es el zimógeno de la quimiotripsina, y me va a actuar también sobre la proelastasa, que es el zimógeno de la elastasa. Entonces, aparte voy a tener también las procarboxipeptidasas, que van a ser los zimógenos de las carboxipeptidasas. Ahora bien, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa son proteasas que de igual manera van a actuar como endopeptidasas. Entonces, de estas, la tripsina es la que se considera un tanto más específica. ¿Por qué? Porque me va a cortar uniones peptídicas en las que voy a tener que va a actuar sobre un grupo carboxilo, pero este grupo carboxilo viene dado por la lisina y por la arginina. Ahora continúo con la quimiotripsina, que es un poco menos específica, pero que actúa sobre los aminoácidos que se consideran hidrófugos. La elastasa lo que hace es que también actúa sobre las uniones, pero ella selecciona los grupos carboxilo que vienen dados más que todo por aminoácidos de cadenas laterales pequeñas, llámese alanina, llámese glicina, llámese serina. Y al tener estos péptidos más pequeños que vienen dados por la acción de la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, aquí voy a tener que estos pequeños péptidos van a sufrir o serán se me ha ido la palabra, serán ¿cómo se dice? Serán productos para las hexopeptidasas. Entonces, estas hexopeptidasas lo que harán es que me van a cortar los aminoácidos uno por uno y así voy a estar obteniendo aminoácidos libres. Ahora bien, también tengo las carboxipeptidasas, que son los zimógenos de las que ya les mencionaba anteriormente. En este caso, la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. Entonces, estas dos son exopeptidasas y lo que hacen
es que eliminan los aminoácidos del extremo carboxilo, pero la carboxipeptidasa A tiene preferencia por aminoácidos hidrófobos y la B por aminoácidos básicos. ¿Estamos? Vale, entonces, una vez que tenemos la acción de estas enzimas pancreáticas, entonces vamos a pasar a la digestión en el intestino. ¿Cómo se va a dar esto? Entonces tendré que, una vez que todo esto pasa hacia tramos más distales del intestino, habrá la acción de ciertas exopeptidasas que son producidas por el epitelio intestinal y actúan en el borde en cepillo del intestino y también actúan en las células. Aquí voy a tener que las aminopeptidasas ubicadas en el borde en cepillo también cortan aminoácidos de uno en uno de los péptidos que hasta este punto han logrado llegar hasta el intestino, y las peptidasas intracelulares actúan sobre los péptidos pequeños que pueden ser absorbidos por las diferentes células. Ahora bien, entonces vamos a tener también que recalcar que en algún momento las enzimas digestivas se pueden digerir a sí mismas, al igual que las proteínas. Y también vamos a tener que se pueden digerir las células intestinales porque éstas se desprenden de una manera regular hacia la luz del intestino. Entonces, como vamos a ver más adelante, todo lo que implica las proteínas se puede reciclar en cierta manera para no tener pérdidas notorias y poder mantener el equilibrio. Ahora bien, continuamos entonces. Aquí les traigo una imagen en donde se esquematiza el lugar en donde actúa cada una de las enzimas que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces con esto ustedes se ubican en dónde o en qué tipo de enlaces es donde se dan los diferentes cortes, y así también en qué aminoácidos hay cierta preferencia por cada una de estas enzimas. Todo dependerá de las cadenas que se tengan y de los aminoácidos que también se vayan presentando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que implica el transporte de los aminoácidos. Entonces, lo que nos interesa aquí al momento de la absorción es que puedo tener diferentes maneras por medio de las cuales se puede dar la absorción de los aminoácidos. Los aminoácidos, una vez que están dentro de la luz intestinal, se pueden absorber por sistemas secundarios de transporte, ya sea estamos hablando de lo que implica una difusión facilitada o también por transportes activos dependientes de sodio. Aquí tenemos la imagen en donde podemos ver el transporte de aminoácidos dependiente de sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo un aminoácido libre, puede ser que a través de la membrana luminal de las células, estamos hablando de las células del borde en cepillo del intestino, se pueda tomar un sodio y un aminoácido y transportarse hacia adentro de la célula. Entonces, ¿por qué está ligado con sodio? Porque
dentro de la célula intestinal hay una baja concentración intracelular del sodio. Y esta concentración viene dada por la acción de una sodio-potasio ATPasa que está ubicada en la membrana serosa, que es la bomba que está abajo. Entonces, al mantener una concentración de sodio baja, me permite que el sodio del exterior sea mucho más fácil que entre dentro de la célula y así al mismo tiempo transportar aminoácidos sin estar alterando las concentraciones intracelulares. Entonces, este mecanismo me permite al mismo tiempo controlar la concentración del sodio, no tener una alteración de este en la célula y al mismo tiempo poder contribuir al transporte de un aminoácido. Entonces, este transportador es dependiente de ATP. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener que una vez dentro, estos aminoácidos son transportados hacia afuera de la célula y llevados hacia los líquidos intersticiales. Esto se da más que todo por medio de un transporte facilitado. Entonces, una vez dentro de los líquidos intersticiales, los aminoácidos pueden ser aprovechados por el organismo de diferentes maneras. Entonces, aquí lo que me interesa es siempre poder garantizar el paso del sodio con un aminoácido y así poder mantener el transporte de una manera continua, ¿sí? Ahora bien, aquí nos importa también que hay diferentes tipos de transportadores o diferentes mecanismos, si ustedes quieren llamarlo así. Aquí lo que pasa es que tengo al menos 6 sistemas o 6 transportadores para los diferentes aminoácidos desde la luz intestinal. Vamos a tener que está el transportador para aminoácidos neutros, pero que tienen cadenas laterales cortas o polares. Voy a tener el transportador para aminoácidos neutros, pero que tienen cadenas laterales aromáticas. Voy a tener el transportador para los aminoácidos, también para ácidos básicos, para aminoácidos básicos, para aminoácidos ácidos y para beta aminoácidos. Para cada uno de ellos voy a tener un tipo específico de transportador. ¿Por qué? Porque cada mecanismo tendrá ciertas preferencias por diferentes aminoácidos. Ahora bien, hay un cuadrito en Marx que les dejo de tarea revisar, donde también se enumera una lista sobre los sistemas de transporte de aminoácidos y ustedes lo van a comparar para que puedan tener una mejor comprensión de los sistemas que están dentro de esto. Ahora bien, estos transportadores están ubicados todos en el borde en cepillo de las células del intestino y en algún punto pueden tener especificidades superpuestas. Si bien es cierto que cada transportador puede tener una especificidad, pero no implica necesariamente que es totalmente estricto para cada aminoácido. Puede haber un poquito de superposición entre los diferentes transportadores. Ahora bien, vamos a tener que en alguna ocasión
Algunos transportadores dependientes de sodio o también algunos aminoácidos pueden presentar algún tipo de transporte facilitado. Entonces es probable que también ocurra eso, pero se considera que la mayoría de los aminoácidos pueden ser transportados por más de un sistema de transporte. Como les explicaba, puede haber un poco de superposición, a pesar de que también se considera que hay un poco de especificidad respecto a esto. Ahora bien, vamos a hablar de lo que implica el transporte de los aminoácidos a las células. Una vez que los aminoácidos entran a la sangre y se pueden transportar hacia otras células de diferentes tejidos, entonces esto lo que hace es que me contribuye a poder aprovecharlos de muchas maneras, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que el transporte dependiente de sodio se puede dar tanto en el epitelio intestinal y en el tejido renal. Ahora bien, cuando se da el transporte de los diferentes aminoácidos, ya sea otros tejidos, por ejemplo, músculo, por ejemplo, hígado, entonces los transportadores de aminoácidos permiten concentrar algunos aminoácidos desde la sangre, ¿sí? Entonces, estos transportadores todos tienen diferentes bases genéticas y dependiendo de eso, así se influye en la composición de aminoácidos y puede ser también que influya dentro de algunas especificidades, ¿sí? Ahora bien, una vez que hemos hablado un poco sobre los transportadores, tenemos que hablar de lo que implica el recambio de proteínas y la reposición de los aminoácidos. Aquí lo que nos interesa es que hay que recordar primero que las proteínas tienen lo que se considera una vida media. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a que es el tiempo en el cual el 50% de la proteína que fue sintetizada en un momento en particular se degrada posteriormente. Así como yo tengo proteínas que tienen vidas que pueden ser, por ejemplo, de unos cuantos minutos, por ejemplo 10 minutos, hay otras proteínas que pueden estar por periodos mucho más largos, que pueden ser días, o se puede considerar como una vida media larga, incluso hasta horas. Entonces voy a tener que las proteínas son degradadas y son sintetizadas a partir de una variedad amplia de sistemas enzimáticos. Entonces, vale la pena recalcar que aquí tengo proteínas que tienen, digamos, no, más bien que manifiestan una síntesis y una degradación continua. ¿Cuáles son estas? Primero, vamos a hablar un poco de lo que incluye la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes recordarán que los eritrocitos tienen alrededor de 120 días de vida en promedio. Entonces, eso implica también
que las proteínas que tiene cada uno de los eritrocitos tiene este tiempo de duración más prolongado que otros. Entonces, en algún momento los eritrocitos terminan su función y deben ser absorbidos. En este caso, los eritrocitos que una vez terminan su función son fagocitados y por tanto se tienen que reabsorber cierta cantidad de los aminoácidos que conforman las proteínas de los eritrocitos para poder ser usadas nuevamente. Entonces, la sangre tiene una cantidad exagerada de eritrocitos, entonces por tanto este recambio es algo que se está dando a diario. La hemoglobina generalmente lo que pasa es que es degradada hacia aminoácidos por medio de proteasas lisosomales y esto me permite tener aminoácidos libres que pueden ser reutilizados en nuevas proteínas. Ahora bien, las proteínas musculares, ¿por qué están en esta o por qué vale la pena hacer o recalcar el hecho de que las proteínas musculares son parte del recambio de proteínas y de la reposición? Porque aquí lo que me interesa es que el músculo es un tejido que se puede degradar durante periodos de ayuno y los aminoácidos que se obtienen a raíz de esto se pueden utilizar dentro de la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez que yo he degradado ciertas proteínas musculares, estas proteínas se pueden reponer si yo tengo una ingestión adecuada en mi dieta. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo logro recuperarlo, estos aminoácidos se toman de la dieta y se utiliza para reponer el músculo que se perdió durante el periodo de ayuno o los periodos de inanición. ¿Sí? Ahora bien, vale la pena recalcar que los adultos no pueden aumentar la cantidad de músculo o otras proteínas corporales si consumen en exceso proteínas. O sea, solamente se recupera, se repone lo necesario. El hecho de que alguien esté comiendo más o ingiriendo más proteína no garantiza que en ese momento se va a ganar mucho más músculo. ¿Por qué? Porque la proteína que se consume en exceso solamente responde según las necesidades del organismo. Si esta no es necesaria, se va a convertir en glucógeno y en triacilgliceroles y posteriormente se va a almacenar. Entonces, de nada sirve estar ingiriendo más de lo necesario para poder tener una correcta reposición del músculo posterior a la pérdida por un periodo de ayuno. Ahora bien, las enzimas digestivas. Recuerdan que hace una diapositiva yo les decía que las enzimas digestivas se pueden digerir otra vez y se pueden reutilizar los aminoácidos propios de estas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las enzimas digestivas y con las proteínas de las células que se desprenden del tracto gastrointestinal? Estas proteínas se vuelven a tomar, o sea, una vez que se desprenden, se pueden digerir, se pueden obtener
las proteínas, los componentes proteicos, y una vez que tengo estos componentes proteicos, tener los aminoácidos, y estos aminoácidos pueden ser absorbidos, utilizados en la formación ya sea de otras proteínas o como parte de producto, como parte de sustrato de otras vías metabólicas, dependiendo de las necesidades. Entonces, las enzimas digestivas, así como los productos de la degradación de las células, tenemos que recordar que por ser tracto digestivo, yo tengo un desprendimiento celular del epitelio bastante alto. Son muchos metros de intestino y por tanto equivale a la cantidad de células que se desprenden de manera diaria dentro del intestino, y así también responde a la digestión de estas mismas para poder amortiguar la pérdida y utilizarlo y siempre mantener la reserva de aminoácidos como tal. ¿Estamos? Vale, entonces aquí siempre vamos a tener la acción de proteasas digestivas. Entonces, una vez que yo he perdido esta cantidad de células, esta cantidad de enzimas, estas se pueden reponer de manera diaria y no necesariamente implican algo patológico. Ahora bien, aquí vamos a tener algunas de las proteasas que están dentro de el recambio y la degradación de las diferentes proteínas. Entonces, aquí voy a tener esta clasificación que me permite tener catepsinas, caspasas, metaloproteínas, proteasoma, serina-proteasas y calpaínas. Las catepsinas se considera que tienen una función más que todo lisosomal. ¿Sí? Las caspasas, ustedes las van a ver involucrados más que todo en lo que corresponde con la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces las caspasas son parte de la vía apoptótica de las células. En algún momento se vuelve necesario que una célula, una vez que ya cumplió su función, ya cumplió su ciclo de vida, ya se dividió las veces que es necesario, entonces ella activa sus mecanismos de muerte y las caspasas contribuyen a esto de una manera ordenada, sin producir inflamación ni producir ningún otro estado patológico. Cuando hablamos de metaloproteínas de matriz, nos estamos refiriendo a las enzimas que se encargan de modelar los componentes de la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, matriz extracelular en todos lados. Y estas metaloproteinasas me permiten regularlo como tal. El proteasoma, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se encarga más que todo del recambio de las proteínas. Las serinas proteasas, esto está más que todo asociado a mecanismos de coagulación y mecanismos de digestión. ¿Estamos? Ya mencionamos varias, ya vimos varias de esas. Y las calpaínas, estas se considera que tienen funciones múltiples en diferentes tipos de tejidos. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que implica el recambio de la proteína lisosomal. Lo que ocurre aquí es que los lisosomas, que son organelos celulares, participan en el proceso de autofagia. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los componentes intracelulares son rodeados por membranas y estos se fusionan con los lisosomas y hay ciertos procesos de endocitosis. Entonces,
La autofagia es un proceso que está regulado en el cual lo que me interesa es que el citoplasma de las células, más que todo, es secuestrado en vesículas para poder degradarlo dentro de los lisosomas. Entonces, los lisosomas lo que hacen es que degradan las proteínas y obtengo aminoácidos individuales. Estos aminoácidos entonces pueden dejar el lisosoma y se pueden incorporar con los aminoácidos de reserva intracelular. Vale la pena aclarar de que aún no se han aclarado al 100% todos los detalles de lo que implica la autofagia como tal, pero hay que tener presente de que la inanición, los periodos de inanición, puede ser un activador clave para inducir el proceso de la autofagia. Tiene la ventaja de que permite que proteínas viejas sean recicladas y así obtener nuevos aminoácidos que se pueden utilizar en otras vías metabólicas o para síntesis de otras proteínas. ¿Estamos? Vaya, entonces también tenemos que hablar de lo que implica la vía de la ubiquitina proteasoma. Aquí lo que pasa, ustedes la ubiquitina más de una vez la han escuchado. Aquí vamos a ver que la ubiquitina tiene como blanco algunas proteínas intracelulares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La ubiquitina marca estas proteínas para que éstas puedan ser degradadas y se une de manera covalente a los grupos aminos de los residuos de lisina. Entonces, esto se puede realizar porque hay un sistema de 3 enzimas que une a la ubiquitina en las proteínas diana o las proteínas blanco que van a ser posteriormente degradadas. Entonces, cuando yo tengo que la proteína blanco es poliubiquitinilada, entonces esta hace que la proteína blanco se pueda dirigir hacia el proteasoma y aquí el proteasoma, que es un complejo que tiene actividad de proteasa, va a degradar la enzima, ¿sí? Ahora bien, el proteasoma lo que tiene es que es como un cilindro. Dentro de este cilindro voy a tener diferentes sitios catalíticos que me van a permitir la degradación, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esta degradación de proteínas, voy a tener aminoácidos libres que se pueden utilizar y hay que recalcar que hay ciertos o hay 4 tipos diferentes de partículas que, o en este caso, proteínas que me sirven para tener como una mayor especificidad al momento de que son hidrolizadas por el sistema de ubiquitina proteasoma. ¿Cuáles son estos? Voy a tener la prolina, voy a tener el glutamato, la treonina y la serina, que juntas se conocen como secuencias PEST. Si yo tengo secuencias PET, entonces es más fácil que sean hidrolizadas por el sistema ubiquitina proteasoma. Estamos. Ahora bien, vamos a tener también el ciclo del glutamilo. Este ciclo
Aquí se los traigo para que ustedes se hagan una mejor idea de lo que implica. Aquí lo que pasa es que este ciclo se da más que todo en células de intestino y de riñón. ¿Y qué pasa con esto? Los aminoácidos se pueden transportar a través de las membranas celulares reaccionando con el glutatión, ¿sí? ¿Qué es lo que obtengo a partir de esta reacción? Que es la formación del gamma-glutamil aminoácido. ¿Estamos? Entonces, el aminoácido viene, se libera en la célula y el glutatión se resintetiza. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que me interesa es que ustedes entiendan es que también este ciclo sirve para poder tener una síntesis de glutatión, porque hay tejidos que no tienen actividad de transpeptidasa y que me pueden presentar ciertas dificultades. Entonces, aquí lo que hace es que una vez que yo tengo el glutatión, puedo regular la síntesis de este al mismo tiempo que estoy teniendo el transporte de ciertos aminoácidos, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que recordar que el glutatión está involucrado en la idea de mantener o de poder controlar ciertos compuestos, como cuáles, como el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué me interesa esto? Porque yo así logro controlar el daño oxidativo. ¿Qué tejido o qué célula puede estar protegida del daño oxidativo? Generalmente los eritrocitos. Entonces, con esto también nosotros vemos la importancia del glutatión dentro de las diferentes vías, y como este también me contribuye a poder mantener a raya lo que implica el daño oxidativo. Ahora bien, ¿tengo alteraciones que me pueden desencadenar enfermedad? Sí. Cuando hablamos de la digestión y de la absorción, entonces tenemos ciertas condiciones que pueden de alguna manera producirme algunos cuadros clínicos o algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la fibrosis quística. Esto va a ser algo que ustedes van a ver más adelante en Bioquímica 2, pero aquí solamente vamos a hacer hincapié en que la fibrosis quística en algún punto me puede dar un bloqueo del conducto pancreático y a raíz de esto limitar la utilización de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo enzimas pancreáticas, entonces ¿cómo voy a lograr la correcta digestión de las proteínas? Aquí es donde se vuelve necesario que el paciente pueda ingerir enzimas digestivas para poder tener una correcta degradación y absorción de las proteínas. Estamos. Esto tiene una base genética. Entonces, es un problema que de alguna manera se puede intentar regular, pero por la misma base genética no lo vamos a lograr eliminar. La cistinuria va a ser otro que igual tiene una base genética, y aquí lo que pasa es que hay una mutación en la proteína de transporte de membrana. ¿En cuál?
en la que es para aminoácidos básicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo dificultades en el transporte de las membranas, esto se puede manifestar en una persona que me desarrolla cálculos a repetición debido a esta condición. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a estar afectado? Si en la fibrosis quística teníamos que lo que estaba afectado era el conducto, aquí lo que tenemos es que está afectado el transporte de membrana para los aminoácidos. ¿Cuáles? Los aminoácidos básicos. Ahora bien, pasamos con el kwashiorkor, algo que ustedes van a poder encontrar durante su año social. ¿Por qué? Porque es una desnutrición que implica una ingesta pobre de proteínas, pero que tiene la característica que los niños presentan edema, y este edema los hace ver rellenitos o gorditos. A simple vista, cualquiera podría decir, el niño está bien de peso, pero en realidad está desnutrido. ¿Cómo pueden hacer ustedes para poder tener una idea de lo que implica el kwashiorkor? ¿O cómo lo pueden identificar? Un niño con un peso normal generalmente mantiene sus pliegues cutáneos normales. ¿Cuáles son esos pliegues cutáneos? Pliegues de dedos, muñecas, pies. Ustedes los pueden ver. Y son los rollitos. Así a lo más coloquial. Son los rollitos que le ven a los niños. En el kwashiorkor, estos niños, como tienen una desnutrición de proteínas, eventualmente hacen el edema, y al tener edema se pierden los pliegues naturales de la piel. Se ve infladito, y en el momento en que ustedes detectan que el pliegue está alterado, entonces ustedes pueden comenzar a tener la idea, esto es kwashiorkor. Estamos. En algún momento les va a servir. En el país tenemos niños que tienen desnutrición. Cuando comenzamos a corregir la desnutrición, entonces eventualmente se corrige este edema y los niños muestran como tal la desnutrición. Y es cuando lo ven más delgadito, de un aspecto más poco saludable. Y hasta ese punto es donde en verdad se puede evidenciar como tal la enfermedad. Y vamos a tener una enfermedad más, que es la enfermedad de Hartnup, con base genética igualmente. Y aquí lo que ocurre es que hay una mutación en una proteína transportadora. Aquí lo que pasa es que uno de los aminoácidos que va a estar implicado dentro de esto va a ser el triptófano, ¿sí? El defecto se puede expresar tanto en intestino como en riñón, y la característica es que hay síntomas parecidos a los de la pelarga en esta enfermedad, ¿sí? Y también voy a tener la incapacidad para poder sintetizar cantidades adecuadas de NAD. Estamos. Entonces, ya con esto ustedes se pueden hacer la idea de que en realidad la digestión y la absorción de la proteína, si bien es cierto, es un proceso bastante, digamos, comprensible, también tiene consecuencias severas en el momento en que se ven alterados. Entonces, mi clase llega hasta aquí con ustedes, chicos. Les recuerdo siempre que las preguntas para cualquier tipo de evaluación, todas vienen dadas de la bibliografía que se les va a proporcionar. Las diapositivas solamente son una guía, solamente son cómo ustedes pueden
asimilar de una manera más sencilla el tema, y todo lo que sea a evaluación viene propiamente de los libros y de la bibliografía. ¿Estamos? Entonces, recuerden, estudien, lean bien y van a poder contestar bien en el examen. Hasta aquí llego yo, chicos. Pasen un buen día y suerte en lo que les falta.